noches en las que el silencio pesa más que de costumbre, en las que parece que algo o alguien está esperando ser escuchado. Bienvenidos a El Cementerio de las Historias. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría quedarse contigo mucho después de que apagues la luz. Dicen que hay historias que, aunque se cuentan como leyendas, tienen raíces mucho más oscuras de lo que cualquiera quisiera imaginar. Son relatos que pasan de generación en generación, advertencias disfrazadas de cuentos para niños. Pero, ¿qué harías si descubrieras que aquello que siempre creíste un mito es, en realidad, un secreto que no debió ser desenterrado? Nací y crecí en un cantón de El Salvador, un lugar pequeño y apartado donde el tiempo parece avanzar más lento que en las ciudades. Mi abuelo, como muchos ancianos del lugar, solía contar historias sobre un ermitaño que había abandonado todo para vivir en soledad en una cueva oculta en las montañas. Según el relato, aquel hombre se apartó del mundo porque lo despreciaba. Los autos, las casas, las personas, todo le parecía innecesario. Encontró refugio en las profundidades de una montaña, cerca de un río, donde vivía de lo que la naturaleza le ofrecía. Pero algo ocurrió. Un día se cansó de lo que el bosque le daba y decidió probar algo más. Fue entonces cuando empezaron las desapariciones. Niños que salían a jugar al campo y nunca regresaban. Entre ellos estaba el hermano de mi abuelo. Lo buscaron durante semanas, pero nunca lo encontraron. Finalmente, todos señalaron al ermitaño como el responsable. Desde ese día, la cueva fue prohibida. Pero nosotros éramos jóvenes, y la juventud es así, valiente y estúpida al mismo tiempo. Todo comenzó cuando mi mejor amigo y su novia nos hablaron de un lugar que habían encontrado, una laguna de aguas cristalinas, escondida dentro de una cueva. Lo describieron con tanta emoción que, a pesar de las advertencias de mi abuelo, acepté ir con ellos. Éramos 4, mi amigo, su novia, una chica que me gustaba y yo. ¿De verdad le tienes miedo a un cuento?, me dijo mi amigo entre risas cuando mencioné la leyenda del ermitaño. Cuando llegamos, mi corazón se detuvo. Reconocí el lugar al instante. La entrada de la cueva parecía una boca enorme, abierta y oscura, como si nos invitara a entrar solo para devorarnos. Quise regresar, pero cuando vi la emoción en el rostro de la chica que me gustaba, tragué mi miedo y seguí adelante. Nos adentramos en la cueva y desde el primer paso algo estaba mal. El aire era espeso, húmedo, difícil de respirar. El silencio era absoluto. No se escuchaba ni el río, ni el viento, ni los insectos. Nada. Cuando llegamos a la laguna, el agua era de un azul tan puro que parecía irreal. Nos lanzamos al agua, riendo, burlándonos en silencio de las historias de nuestros abuelos. Pero el bosque no olvida, y la cueva tampoco. Después de un rato, todo cambió. El ambiente se tornó pesado. El frío comenzó a calar en los huesos, a pesar de que el agua seguía tibia. Fue entonces cuando la novia de mi amigo lanzó un grito desgarrador que rebotó por toda la cueva. Nadó hacia la orilla con desesperación. Cuando logramos alcanzarla, vimos lo que la había hecho gritar. Su pierna estaba destrozada. Una mordida enorme había desgarrado la carne y dejado el hueso visible. La sangre manchaba el agua, formando espirales que se perdían en la oscuridad de la laguna. «Vámonos de aquí», gritó mi amigo, cargándola con desesperación. Corrimos hacia la salida, pero entonces la chica que me gustaba se quedó atrás. Estaba parada en la orilla, inmóvil, mirando fijamente hacia la laguna. «No creo que eso sea un tiburón», murmuró, casi sin voz. Seguí su mirada y lo que vi me congeló la sangre. Algo emergía lentamente desde la profundidad del agua. Al principio parecía un hombre, pero no lo era. Su piel era pálida,
tan delgada que se podían ver las venas bajo la superficie. Sus brazos, largos y delgados, terminaban en uñas afiladas. No tenía cabello y su boca estaba llena de dientes puntiagudos, estirada en una sonrisa macabra. Sus ojos, dos pozos oscuros y vacíos, nos observaban con un hambre imposible de describir. ¡Corre!, le grité, tomándola de la mano mientras corríamos hacia la salida. La cueva parecía alargarse con cada paso, como si no quisiera dejarnos ir. El sonido de algo arrastrándose detrás de nosotros era cada vez más cercano. Cuando finalmente salimos, el cielo estaba oscuro. Eran las 10 de la noche y la única luz era la de las estrellas. Antes de salir del todo, volteé hacia la entrada y lo vi. Ahí estaba, de pie en la sombra. Su sonrisa seguía allí, fija, como si supiera que regresaríamos algún día. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó. La novia de mi amigo sobrevivió, pero nunca explicó qué la hirió. Los doctores dijeron que fue un animal salvaje. Nosotros sabemos que no fue así. Han pasado los años, pero aún me despierto por las noches con el recuerdo de esos ojos vacíos y esa sonrisa. Porque a veces las leyendas no son solo cuentos, son advertencias. Nos gusta pensar que lo desconocido no existe porque no lo vemos. Pero, ¿cuántas veces hemos ignorado una advertencia pensando que era solo un cuento? No olvides esto. Hay lugares en los que el tiempo guarda secretos y no todos deberían ser descubiertos. ¿Y tú? La próxima vez que alguien te cuente una historia vieja, ¿te atreverías a comprobar si es real? Estás escuchando El Cementerio de las Historias. Nos vemos en la siguiente, ¿o no? A veces, las historias son solo el eco de algo que nunca debió ser olvidado. Si aún estás aquí, respira profundo y sigamos adelante, porque esto apenas comienza. Dicen que las tragedias de la vida pueden cambiar a las personas, llevándolas por caminos que nunca imaginaron. Caminos que pueden conducir a lugares más oscuros de lo que la mente humana puede soportar. Pero, ¿qué pasa cuando esos caminos terminan en algo tan aterrador que apenas podemos comprenderlo? Don Facundo fue una parte importante de mi infancia. Era ese vecino amable, siempre dispuesto a regalarme una broma ligera o una sonrisa cálida, incluso cuando él mismo parecía llevar un peso invisible. Pasaba sus días haciendo trabajitos, como él los llamaba. Cortaba el césped, limpiaba patios, recolectaba reciclaje. Cosas pequeñas, cosas que para muchos no importaban. Para otros, él era un hombre más, alguien sin importancia. Pero para mí, don Facundo era especial. Era la prueba viviente de que, incluso en la humildad, se puede conservar la bondad. Todo cambió el día que recibió la noticia que lo quebró por completo. Su única hija, la niña a la que no había visto desde su divorcio y que vivía en otra ciudad con su madre, había fallecido. Esa pérdida lo sumió en una tristeza que pocos pudieron comprender. Y cuando uno no encuentra refugio en los vivos, busca refugio en otras cosas. En su caso, fue la bebida. No pasó mucho tiempo antes de que los murmullos del vecindario empezaran. El borracho, lo llamaban. Nadie intentó entender su dolor. Nadie extendió una mano para ayudarlo. Lo único que hicieron fue apartarse, señalarlo y dejar que siguiera cayendo, hasta perderlo todo. Fue entonces cuando vi aquel anuncio. Una funeraria buscaba a alguien que cuidara el lugar durante el turno nocturno. Lo pensé como una oportunidad, quizás la última, y fui a verlo ese mismo día. Le conté sobre el trabajo. «Solo prométeme una cosa», le dije, «no vuelvas a beber». Él aceptó, quizás como una manera de aferrarse a algo, cualquier cosa, que lo mantuviera en pie. Durante los primeros meses parecía otro hombre. Se veía más tranquilo, incluso agradecido.
Cada vez que me veía, se detenía, me tomaba del brazo y me decía con lágrimas en los ojos: gracias, gracias por darme otra oportunidad. Pero el dolor es traicionero. Se esconde en los rincones más oscuros de nuestra alma, esperando el momento exacto para volver. Esa noche, don Facundo volvió a beber. Nadie sabe con certeza qué pasó por su mente en ese momento. Quizás la culpa, la soledad o el cansancio lo vencieron. Lo que sí sabemos es que, en algún punto de la madrugada, decidió acostarse en uno de los ataúdes para descansar. No pensó en lo extraño que era aquello. Tal vez solo quería descansar de un mundo que ya no le ofrecía más que dolor. Lo que ocurrió después parece sacado de una pesadilla. Horas después, una familia llegó a la funeraria. Necesitaban un ataúd de inmediato. La tensión, el dolor, la prisa hicieron que nadie se detuviera a revisarlo. Simplemente tomaron el ataúd cerrado y lo llevaron. Lo trasladaron a la morgue, donde los empleados, confundidos y quizás agotados, asumieron que el cuerpo ya estaba dentro. No dijeron nada, solo lo sellaron. No pasó mucho tiempo hasta que el ataúd fue llevado a la sala de velación. La ceremonia fue breve, demasiado breve, apenas un momento para despedirse antes de trasladarlo al cementerio. Todo ocurrió demasiado rápido. Nadie escuchó, nadie vio nada. Los sepultureros estaban terminando su trabajo cuando algo los hizo detenerse. Al principio pensaron que era su imaginación, pero no lo era. Un ruido, golpes sordos, como si alguien estuviera intentando salir. ¿Escuchaste eso?, murmuró uno de ellos con los ojos muy abiertos. Antes de que pudieran reaccionar, el sonido se hizo más fuerte. Ahora eran gritos, gritos desgarradores, inhumanos. El miedo los venció. Tiraron las palas y huyeron, dejando atrás ese ruido imposible, golpes y gritos que venían desde bajo tierra. Cuando finalmente regresaron con el encargado del cementerio, tomaron la decisión de desenterrar el ataúd. Lo que encontraron los marcaría para siempre. El cristal del ataúd estaba roto, arañado desde adentro. Don Facundo había despertado y luchado con todas sus fuerzas para salir. Sus manos estaban destrozadas. Su rostro tenía marcas profundas, como si hubiera intentado arrancarse el miedo, la desesperación, el dolor. Había luchado, había gritado, había pedido ayuda, pero nadie lo escuchó. Cuando abrieron el ataúd, ya era demasiado tarde. La noticia me dejó helada. Me quedé sentado durante horas, pensando en lo que debió sentir. Imaginarlo en la oscuridad, escuchando el sonido de la tierra siendo arrojada sobre él, dándose cuenta poco a poco de que estaba siendo enterrado vivo. Me rompe el alma. Quiero creer que ahora está con su hija, que encontró al fin la paz que el mundo le negó. Pero una parte de mí no deja de preguntarse: ¿fue esto su destino? ¿O fue nuestra indiferencia lo que lo condenó? Porque el horror no siempre viene de fantasmas o demonios. A veces, el horror viene de nosotros mismos, de no ver a tiempo el dolor en los demás, de no detenernos, aunque sea un momento, a escuchar. ¿Te has detenido alguna vez a ver lo que sucede a tu alrededor? A escuchar a quienes lo necesitan, porque el silencio también mata. Gracias por acompañarme en el cementerio de las historias. Recuerda que el miedo no siempre termina cuando acaba la historia. A veces apenas comienza cuando te quedas solo en la oscuridad. Nos vemos en la siguiente, o tal vez